Probando, unos tres, espero que se escuche bien. Bienvenidos una vez más a Violencia Sociedad Anónima, donde vamos a estar tratando de explicarte, decirte, contarte muy amenamente cómo funciona el mundo, cómo funcionan los sistemas y darte herramientas prácticas para que vos, en un futuro, puedas aprender cómo manejarte y cómo leer los diferentes acontecimientos que hoy nos rigen la vida. Y para hoy te traigo una visión un poquito particular. Quiero que charlemos de el racismo y la inmigración global. ¿Por qué te quiero hablar del racismo y los inmigrantes generalmente ilegales, que son la molestia, la excusa perfecta para crear un enemigo absurdo? Porque quiero que hablemos, y dame unos segunditos que mientras tanto lo vas pensando, lo vas analizando. Vamos a activar estas cartas de que no sé qué historia te dan esto como... Andás a ver qué. No, no me quiero poner un filtro para parecer más joven. Dios. Qué choto que se volvió esto. Efecto, paneles, stickers. Dios mío. Ahora sí. Bueno, ¿por qué de inmigrantes y por qué de racismo? Porque son las herramientas más utilizadas, más simples, más sencillas. Yo no todo lo imposible que este gobierno termine su mandato. Comparto en parte, pero el tema es cómo lo termine y para qué lo termine. ¿Por qué quiero traer el tema del racismo y la problemática de los inmigrantes? Que no son problemáticas en sí mismos, pero lo que hacen es deshumanizar a las personas, deshumanizar a los pobres. Y este es el secreto que siempre y usualmente utilizan cualquier sistema de poder, ya sea en los pueblos, en las ciudades medianas, grandes o en las megaciudades. Siempre los grupos más pequeños, cuando se quieren conquistar, reducir, atacar psicológicamente, económicamente, políticamente, hasta en preludios de la guerra, lo que se utiliza es una excusa, un invento. Generalmente utilizan siempre algo simple, algo sencillo, para que un enemigo que sea bien simplón, para que justamente también buscan subestimar a la gente. ¿Por qué te hablo desde el racismo? Porque el racismo, y esto voy a decir algo, el racismo no es un invento europeo ni blanco. Esto sí quiero que quede muy en claro, pero del racismo que voy a hablar yo, sí es el racismo supremacista, mal llamado racista, porque la raza es una sola, es la humana, es colorista, étnica, como quieras, donde el blanco, ser blanco, europeo, colonizador, es algo positivo. Que en realidad, si te lo pones a pensar, si vos ves todas las rutas marítimas, todos los imperios colonialistas, cómo fueron a imponerse a varias civilizaciones alrededor del planeta Tierra, es una proeza. Yo la verdad que en parte lo admiro. No te lo voy a negar. Es decir, bueno, che, la verdad que son unos garcas, pero hay que hacer toda una infraestructura, hay que hacer todo un quilombo. Ahora, el tema, y lo que realmente a mí me jode, es que utilizan este tipo de cuestiones para poder quitar el foco de que solamente los multimillonarios, los pentamillonarios, los trillions, la gente que realmente guarda el poder son los beneficiarios. Porque ponete, el inmigrante ilegal es un problema, pero el inmigrante que tiene un montón de plata, el catarí que va a invertir millones, el chino que va a poner una empresa, o un suizo, un holandés que viene
con un montón de guita, no te va a importar el color de piel, la religión que tenga o lo que haga. Vos ves la plata, la tarasca que viene a tu casa. Ahora, viene, no sé, qué sé yo, un grupo alemán, suizo o noruego, de yonkis, drogadictos o hooligans. No lo vas a querer tener cerca de tu casa, si son pobres, si son una manga de rascas y ladrones. No te va a importar su color de piel, no te va a importar su ascendencia. Vos lo que vas a ver es, che, esta persona es pobre, no la drogadicta y con malos comportamientos, no la quiero cerca de mi casa, cerca de mis hijos, cerca de mi familia. Y lo mismo pasa con el racismo. Pero el racismo merece la pena si darles esta visión. Que el racismo, lo que pone el racismo transnacional, colonialista, europeocentrista, y en esto quiero englobar Portugal primero, porque fue el primero que empezó a transportar seres humanos desde África hasta Brasil. Esa fue la primera compañía transatlántica en que comerciar con humanos transatlánticamente. Después en Medio Oriente, en China, en toda la historia pasó constantemente, pero yo estoy hablando entre continentes marítimamente, por eso hablo de las transnacionales. Ya tomó otra escala y otro nivel. El problema de esto era que los portugueses, después los británicos, los holandeses, los españoles en menor medida, porque la religión católica hacía como que se sintieron un poco de culpa o no sabían bien cómo lidiar con la idea del espíritu humano, del alma, del infierno, del cielo. Entonces lo que hacían era cobrar comisiones al comercio de esclavos de los británicos, de los portugueses, básicamente para no ensuciarse las manos, para dar un contexto. Los holandeses y los belgas. Estos fueron, los franceses también, no nos olvidemos, pero este es el eje de manejo de entre África, Brasil, Norteamérica, México, todo lo que es Centroamérica, Argentina también y todos los países. Y el tema está dado en que el racismo que pone al blanco como superior está diseñado no solamente para explotar a los negros, sino también, y esta es la gira de tuerca que te quiero dar, está diseñado para esclavizar a los blancos pobres. Este es el secreto mejor guardado del racismo. Yo a veces me quedo charlando o me invitan a grupos a charlar de racismo y charlar políticamente y hay un montón de afrodescendientes, de personas de color, de aborígenes, de grupos indígenas que se autoperciben como qué sé yo y dicen no porque el blanco y se pasan hablando pestes del hombre blanco de no sé qué y digo muchachos lo único que están haciendo es preservar el racismo, es preservar la ignorancia y la idiotez. A mí no me interesa si sos chino, si sos vietnamita, si sos africano, mongol, ruso, inuit, mapuche o alemán o suizo. Me importa un reverendo culo. A mí lo que me importa es las ideas que repiten las personas. Y hago un tercer paralelismo, espero que estén listos para esto, que pasa lo mismo con el feminismo. Separar al masculino del femenino es otro invento del sistema para que charlemos pelotudeces, para que charlemos de identidad sexual, para que charlemos de cómo nos sentimos, de cómo estamos, de la guerra, de quién tiene que ir a la guerra. No, la mujer también tiene que ir a matar por igualdad. Es como que una pelotudez total en este foco. ¿Cuál es mi idea? ¿Cuál es mi propuesta en este momento? Mi propuesta es que justamente hablemos de ideas políticas y cuando digo de ideas políticas, hoy la idea política más importante es cómo la economía, las finanzas y el sistema bancario y financiero influye directamente sobre la política y las leyes en todo el jodido planeta Tierra. Si vos te pones a analizar esto históricamente, desde la historia de la humanidad, todo siempre fue un problema militar y económico. ¿Por qué? Porque lo militar era
Vos tenías que tener un ejército para defenderte del que te venía a conquistar y a robar porque se estaba muriendo de hambre, porque no tenía granja, no había desarrollado la agricultura, y después tenías una ciudad grande donde tener un ejército. Y muchas veces el vicio del ejército es que, bueno, si tengo fuerza militar también puedo conquistar. Y acá está el meollo del asunto, donde nosotros siempre, por eso digo que la humanidad hoy, en la actualidad, estamos atravesando una adolescencia, vamos a tratar de ponernos de acuerdo en cuál es hoy la problemática más compleja. A ver, disculpen que no los estoy leyendo, hay gente que quiere subir. Vamos a hacer subir al paisa. Y recuerden que a medida que vayan subiendo, pueden estar este, subiendo. No tengo ningún problema con nadie que quiera subir a charlar. Ahí vamos a estar leyendo algunos comentarios que nos estuvieron dejando. Yo no digo que Imposible termine su mandato. Bla, bla, bla. Por eso invierten en el gasto de la CIE. Este Facu Chiringuito. Este gobierno viene creando conflictos para distraer a la gente de sacar todo lo que se pueda. La verdad que con eso coincido. El ataque cultural étnico y contra los pobres. Y claro, Zapallo, no sé si vas a dejar que entren roñosos como vos. No sé a quién te están bardeando ahí. Atacan al representativo de los hombres los nacionales. Y claro, Zapallo, si te vas a dejar que entren. Bueno, no sé. No sé quién estaba. Hay que ser claro hasta cuando uno se. Los judíos controlan todas las sombras. Bueno, no sé. Paisa, ahí termina de leer. ¿Cómo estás? Bienvenido. Tenés 2 minutitos para expresarte del modo que vos consideres. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas Mira, tardes. yo en un punto coincido con esto. Yo escribí ahí, pertenecemos, somos parte de una sociedad que vive reivindicando una masa racializada. Ujú. Esto es así. Se reconoce, se racializa constantemente con conceptos muy básicos como el trabajo en blanco o el trabajo en negro, como para seguir manteniendo el hilo de tu conversación. Ahora, Sí. discrepo, discrepo un poco con la segunda parte que planteaste cuando dijiste a ver si están preparados para esto. Me parece que hoy por hoy esto de cómo se percibe mucho ser humano no va muy de la mano de estas cuestiones, de la racialización, a mi humilde entender. El daño que genera la racialización dentro de la sociedad, dentro del ser, es visible, es palpable, es tangible, es histórico. Ahora, la necesidad que tiene cierto segmento de la sociedad para mostrarse como se autoperciben, me parece que eso no daña. Sí lo que daña es este, el fanatismo dentro de estas corrientes. Para mí el feminismo no es malo. Lo que sí es malo es la misandria, que es el odio al género masculino, como también la misoginia, el odio al género femenino. Terminé. Ok, gracias por avisar. Terminé. Ok, bien resumido, cortito y al pie. Comparto, recibo la crítica, pero por ahí porque me cuesta ser claro. No es que yo digo que el feminismo es un sin propósito y que el machismo no existe. Al contrario, yo estoy naturalizando las herramientas que el sistema pretende utilizar para encubrir las problemáticas de fondo, las problemáticas profundas de la problemática. Yo no estoy diciendo, por ejemplo, que el negro no tenga que criticar al blanco, la gente que sufrió esclavitud no tenga que, los aborígenes no tengan que criticar al eurocentrismo. Para nada. El eurocentrismo me parece una boludez, el machismo me parece una boludez, el patriarcado exactamente lo mismo. Pero, por ejemplo, el machismo que trata de insensibilizar a los varones, últimamente yo tengo un video de hace como un año y medio, donde yo hablo extensamente del machismo,
así poniendo un corto, un muchacho pelado que habla, un señor que dice, yo me la banco y el macho no llora y nosotros no aguantamos, aguantamos lo que las mujeres no pueden y porque para eso está el varón, tenemos que sufrir y tenemos que no y aguantar y por ser proveedores y cuidar. Entiendo que el muchacho, el señor este, lo diga, lo sostenga, pero el tema está que ese tipo es un esclavo del sistema, un pobre tipo, ¿no? Que claramente era un obrero, un trabajador, un empleado, que no sabe cómo ser jefe, cómo ser un buen líder, él cree que sufriendo es como se tiene que construir el masculino y el varón. Y yo te digo esto, hoy el feminismo, el infortunio del feminismo actual que yo veo, y que yo he sufrido, la verdad, muchas veces, porque es este mal llamado feminismo, donde un par de minas lo que hacen es mandarte a la mierda porque esos tipos. Yo lo que digo es, ese tipo de divisiones, que por ahí está acompañado más que nada de wokismo, de como que él, ellas, yo me siento, y esa necesidad de expresar tu sexualidad, que a mí me importa un carajo la sexualidad de nadie. No me interesa ese tipo de cuestiones. A mí me interesa más que una multinacional no pague impuestos y que haya 5 tipos que son multimillonarios que no paguen impuestos. Y después a un tipo indigente de la calle, cada vez que va a comprar un poquito de galletita de agua a un supermercado con plata que le dieron en la calle, le cobres el 21%. Ese tipo de cuestiones a mí me parecen medulares y que afecta a cualquier parte del planeta Tierra. Yo no digo que el Estado tiene que ser asistencialista completamente, pero loco, tenés una enfermedad terminal, estás jubilado, tenés menos de 15 años, tenés menos de 16 años y no tenés padres, boludo, no tenés que ir a la calle a bancártela y a la meritocracia. Ese para mí es el tema y hoy considero que tenemos que hablar de ¿cómo es que se llama? De finanzas y de administración. Y entiendo que son temas por ahí aburridos, temas que son una paja, pero como dijo uno de los más importantes referentes que habló en Davos el año pasado, el tipo decía, no tenemos que hablar del cambio climático, de cómo nos llevamos entre nosotros, sino tenemos que hablar de impuestos, solamente de impuestos, porque ahí vamos a entender quién es el que lo somete. Ahí le damos la bienvenida Facundo y a Emilce. Vamos a arrancar por Emilce porque creo que había mandado primero. Les recuerdo la temática, son 2 minutitos una vez que entramos y después es una charla muy amena. Así que Paisa, te pido unos minutitos mientras recibimos a los chicos. Emilce, ¿cómo andás? Tenés 2 minutitos para expresarte como quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me parece que no, al menos mi caso y bueno, las mujeres que conozco, no necesitamos que nos alimente ningún hombre. Es decir, yo no necesito a ningún hombre para que me alimente, ni para hacerme las uñas, ni para teñirme, ni para nada de eso. No sé si entré al lugar correcto o estoy en otro live. Creo que entraste al lugar No, correcto, sí, sí, pero no, a ver, yo igual tenés tampoco. 2 minutos cuando. Disculpame un segundito, Paisa. Entraste al vivo, me parece respetable y loable tu opinión, te agradezco que la compartas y acá justamente charlamos de ideas. Avísame, todavía siguen los 2 minutos. Si querés cortar antes y ya terminaste de exponer tu idea, nos avisás y le damos la palabra a Facundo. Sí, porque me parece que Ah, están ok. hablando de otra cosa. Claro, Eh, pero igualmente ahora rescato, yo voy a continuar con, ahora después te respondo, pero si no te queda nada más que agregar, no, nada más, buena suerte. perfecto. Dale, hay 2 minutitos y ya charlamos. Facu, tenés 2 minutitos para expresarte de la manera que gustes. ¿Cómo les va, gente? Muy buenas tardes. Soy de Córdoba. Sí, bueno, veo que estaban hablando del feminismo. Me interesó mucho porque ayer tuve un encuentro bastante interesante en un chat en vivo que estaban. Y me sorprendió muchísimo de mi hija con 15 años hablando de cisgénero. Yo digo, no, perdón, el tema era de heterosexual cis, una cosa así era el término.
¿Y qué significa, le digo yo? Y es heterosexual, que vos reconoces tu sexo y que de pronto vos te gustan las mujeres. No terminé de entender básicamente ser heterosexual, le digo. Y, y entró en modo, yo les digo, yo desgraciadamente tengo que decirlo, sí, tratar de no ofender, pero entró en modo feminazi y ya irascible y que no, porque ustedes no entienden, porque acá hay géneros, porque acá, yo creo que todo entra en la misma bolsa con un feminismo que no apoya y no aporta nada, porque al fin y al cabo yo lo escuchaba recién a mí, yo no necesito de ningún hombre. Nosotros, bueno, no es que no necesites o no necesites, si necesitas o no necesites, tenemos que convivir entre hombres y mujeres, y entrar en esa guerra de que el hombre, porque nosotros somos mejores que los hombres, porque los hombres podemos hacerlo del hombre, las locuras que estoy escuchando. Y bueno, cuando hablaba también, que bueno, con todo este cis mensaje, la verdad es que me sorprende muchísimo, muy lindo el tema que estás tocando, porque suele ser bastante complicado poder comunicarse con gente así. Así que Primer- sí. primero soy macho y me la banco, por eso hablo de feminismo con mujeres. Ah, No, claro, no, pero para nada, eh, porque yo que soy no, pero padre de a tres mí me hijas, vos choca. No, imaginate. yo tengo dos Acá. hermanas y me he encontrado en tu situación y me explicaron a mí lo que era cis de una manera más amable. Que pena la situación tuya, pero te explico. Lo que significa cis quiere decir que vos te identificas con el sexo biológico con el que naciste. Así que si sos un varón cis, sos una persona que tiene un pene que le gustan las mujeres. Y si sos una mujer que nació biológicamente como mujer, que tiene vagina y le gustan los varones, sería cis. Eso es simplemente para nosotros sería una obviedad, pero bueno, el no binario es como que hay un crisol de instancias. Entonces, para evitar las confusiones, cuando vos entres, Facu, a un boliche gay, vos tenés que decir, yo soy varón cis. Para que na- para estar a salvo, para que nadie se confunda, ¿entendés? Claro, está bien, claro. Yo soy cis, Perdón, si te gustan las mujeres, ¿no? perdón. Paisa. Esta cuestión, esta cuestión que planteabas recién de haberte cruzado con un grupo de feministas que te mandan a la mierda por el simple hecho de ser tipo, Sí. hay que tener la claridad, hay que tener la claridad, por tercera vez, hay que tener la claridad de entender que eso no es feminismo. Eso es, como dije hace un rato, misandria. Es el odio al género masculino. Entonces, cuando surge esa cuestión, lo primero que hay que hacer es detectarlo y exponerlo. A mí me ha pasado y yo lo planteé este, en de una manera bastante drástica, sin tener que ser extremista, pero le dije, vos de feminista tenés muy poco, pero de misándrica lo tenés todo. ¿Y cómo terminó? ¿Cuál fue la conclusión? ¿Positiva o negativa del Quedó, encuentro? quedó ahí, primero que quedó expectante, porque no se esperaba esa respuesta. Ok. Y se quedó ahí titubeante porque no sabía qué responder. Le dije, listo, el que calla otorga. Chau, hasta luego, que tenga buenos días. Ah, Sí, ok. yo trato literalmente de no meterme, Este, pero bueno, vos es imagínate. necesario entender. Sí, Ahora, perdón, discúlpame. hay algunas cuestiones que vienen de origen. Vos planteabas antes algunas cuestiones que deben ser coyunturales entre el empresariado contra el chico que se quiere autopercibir para que no queden en la calle. Hoy no sucede tanto eso, pero tiempos atrás, décadas atrás, la homosexualidad padeció muchísima persecución. Su expectativa de vida se limitaba a 35, más 35, más 40. Eran muy contadas la, este, las pioneras, de, mujeres trans, en ese momento denominadas travestis, que superaban los 45 o 50 años, porque terminaban todas prostituidas, porque terminaban en cuestiones de narcotráfico y,
Y esto, la visibilización de estas situaciones, por ser rehenes, aprovecho y me echo esta cuestión también, por ser rehenes de una sociedad patriarcal. Desde los principios de los tiempos, gran parte del mundo se rige bajo conceptos patriarcales. Es el jefe de familia, es el jefe de Estado, es el enviado de Dios, nunca un ser fémino. Y estas cuestiones supremacistas generaron un sinfín de tabúes y cuestiones que tenían que ser encubiertas. La homosexualidad rige el mundo desde que el mundo es mundo. Ahora, hay cuestiones que no están bien vistas. Por las dudas, Paisa, Sí, esto yo siempre lo digo y se lo comparto a toda la gente que mira. Cuando estemos en una reunión, tratemos de tener, o en un programa en vivo, tratemos de tener una síntesis de la idea, tratemos de no extendernos sí, sí. demasiado. Así que te pido Ok, que sepamos ok, llegar a ok, la te conclusión. entiendo. Ahí va. Sí, cómo no. Bueno, yo creo que hoy por hoy no está mal que las minorías que ya no son tales se visibilicen, porque también tienen que ser parte de una agenda social. Lo que vos planteaste adhiero completamente, pero en una agenda social estas cuestiones también tienen que estar en una agenda cotidiana de una política de buen estado. Finalicé. Perfecto. Perdón, Sí, Me bueno, encanta yo el cambio. creo, Sí, tipo como en un handy, cambio. Para avisar que terminó el discurso. Fenómeno. Facu, sí. sí, bueno, yo creo, primero que es cierto, nosotros vivimos en una época, yo viví en una época donde ser gay era muy mala palabra, creo que se tenía que visibilizar esto, creo que realmente son gente que tiene un problema, no sé si es un problema o no, no sé cómo se lo ve, yo respeto mucho, yo tengo amigos que son gay, tengo amigos, pues, conozco gente que es travesti, que son muy buenas personas y yo no los juzgo por lo que creen ser, yo lo llamo como quieren que lo sea. No me gusta la imposición, eso sí, no me gusta que me impongan, porque desgraciadamente ellos, en algún momento se lo llamó disforia de género, y no me gusta que me impongan decir, bueno, yo soy mujer y vos tenés que creer que yo soy mujer. Bueno, uno sabe que no va a ser nunca una mujer, ¿sí? Esas son las cosas que me parece que habría que una cierta limitación. Siempre desde el respeto y el máximo y absoluto respeto, ¿no? Porque lo que dice acá el amigo Félix, no veo bien Pablo, eh, hay siempre bajo el respeto, porque nosotros la verdad es que lo homosexual siempre ha existido en toda la historia, eso es cierto, y bueno, hay, eh, es así. Pero me parece que se ha ido de rosca, en vez de infundir el respeto, porque se puede infundir el respeto de ver una persona que es travesti o transexual, porque desgraciadamente se nota que es un hombre, el respeto con respecto a eso, el respeto irrestricto hacia esa persona, porque es un ser humano que tiene Está bien, capacidades, que ¿sí? igualmente creo que para no entrar en divagar y en repetirnos un poquitito, creo que tu punto es claro. Sí, permitime aclarar dos o tres cositas. Porque primero, volviendo al tema de este malentendido, entiendo yo con tu hija que hizo que se enoje. Y también, Paisa, volviendo a mi experiencia, justamente tratando de abordar este tema políticamente en una reunión donde se calentaron los ánimos y se terminó armando un quilombo al pedo bárbaro, básicamente. Yo lo que les digo en mi experiencia es esto. A problemas emocionales, respuestas emocionales. A problemas racionales, respuestas racionales. Muchas veces pasa que, Paisa, vos por ahí hablas con una mujer feminista que te está contando, che, mirá, sufrimos abuso de 10 tipos, qué sé yo, que es una cosa gravísima, trata de personas, prostitución, situaciones de calle, travesti, qué sé yo, y hay una cuestión ahí emocional grandísima que si vos vas y tratás de plantear una idea lógica, sos vos el que está fuera de eje ahí, porque no estás entendiendo el tempo de la conversación y vos tenés que primero empatizar con la emoción, que a veces no necesitamos decir nada. Igual, Facu, ahí me recuerda eso con tu hija, que a mí me pasó con mi hermana,
Y yo fracasé en estos dos casos, pero después, reflexionando mucho, yo dije, claro, el que estaba equivocado era yo. Porque yo traté de explicar una cuestión financiera, de privilegios, administrativa, geopolítica, para darle una respuesta a un quilombo que ellas percibían emocionalmente. Entonces los invito a tratar de identificar cuando haya una problemática si es emocional o si es racional. Y después, algo que a mí me cuesta un montón y yo uso estos vivos para practicarlo con ustedes, si se quiere, es tratar de identificar primero cuál es la problemática, cuál es la dinámica, si es emocional o racional, y después invitarnos todos a reflexionar de que cuántas veces tratamos de darle una respuesta racional a una persona que tenía un problema emocional y no alcanza, qué sé yo, se te murió un hijo, se te murió tu papá, y bueno, estaba enfermo, se iba a morir, y ya y claramente, boludo, que se iba a morir, pero no, eso no consuela a nadie. Bueno, seguro que bueno, ya no tiene que trabajar más ahora. No es un consuelo adecuado para una persona que sufre. No sé si hago el punto. Y qué Sí, pena que sí, se perfectamente. bajó, que se bajó Elvira, porque yo lo que. Elvira era, ya me olvidé el nombre. Porque en Emilce. realidad, Emilce, todo este tema que estamos charlando acá, fíjense cómo se va rotando la atención que estos temas, recuérdense que arrancamos hablando de los inmigrantes ilegales, del racismo y ahora estamos hablando del feminismo. Y yo quiero hablar de estos tres ejes a la misma altura. ¿Por qué? Porque ninguno de estos tres sirve para hablar de la problemática social que tenemos en todo el mundo, donde unos poquitos privilegiados que hoy son la aristocracia, la oligarquía del planeta, no paga impuestos, viven poniendo su guita en los paraísos fiscales. Hoy, ejemplo clarísimo de esto es el Toto Caputo, Fran Machado, toda la casta de Milei, y después los israelíes, los estadounidenses, los anglosajones, los británicos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces estas cuestiones que parecen ideológicamente complejas, yo las simplifico diciendo es para poner pobres contra pobres, es para poner familias en contra, en hijas en contra de padres. Cuando yo, Facu, te escucho hablar a vos, y yo no creo que quieras que tu hija se cague de hambre y que tenga que ser una mala persona en un futuro. Es como que a Claro. veces No, nosotros perdemos un poco la capacidad de ponernos a la altura y hablar de corazón, che, mi amor, no te entiendo, pero quiero que estés bien. Y yo estoy acá dispuesto a hacer lo que sea necesario, sin humillarme, obviamente, pero para que podamos entablar una comunicación. Yo no soy estúpido y vos tampoco, entonces cedamos un poquito para armar un diálogo. Esto siempre es el espíritu que yo No, no, por busco supuesto. El guiar. tema, perdón, ahí te quisiera interrumpir con Sí, respecto de sí. eso, porque yo la verdad es que yo me puse en esta conversación, para mí, sinceramente, el respeto viene en ambos sentidos. Esto no es un camino y un sendero, ¿sí? Yo en mi casa siempre impongo el respeto y yo dejo libre y que sean libres los que sea, ¿bien? Lógicamente con ciertas normas y ciertas reglas que son de la casa en la que vos estás, porque vos no entras a cualquier casa y decís y haces lo que se te canta. Bueno, en casas hay ciertas reglas, pero dentro de la libertad que se tiene, pueden ser lo que sea, ¿bien? Lo que yo digo con respecto a este tipo de cosas es el respeto que tienen que tener, porque si vos no hablas ese lenguaje, o por ejemplo el lenguaje inclusivo que quieren imponer, o que se quiso imponer en su momento, y que no se podía hablar y no se podía, y vos tenés que respetar ese lenguaje, pero ese lenguaje no respeta el lenguaje tuyo. Entonces, ¿qué clase de respeto hay o qué clase de empatía se puede tener cuando hay tanta, ¿cómo decirlo?, falta de respeto por de un lado al otro? O sea, yo respeto que Facundo, ¿le mi puedo hija hacer una tenga... pregunta? Sí, sí, Para decir. usted, ¿para usted la homosexualidad es un problema, una enfermedad, No, no, padecimiento? para nada. La homosexualidad no. No, 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 para nada. A ver, yo lo escuché al Papa Francisco decir, ¿son cristianos? Sí, soy cristiano. ¿Se aman? Sí. Y si se aman, que es la palabra de Dios,
Si Dios no lo condena el amor, ¿por qué yo tengo que condenarlo? Dijo el Papa Francisco con respecto a eso. Porque hubo un momento en el cual, cuando usted estaba refiriéndose antes, Sí, planteó algo por el estilo, alguna cuestión similar. Por Está eso me quedó esa afiladísimo, duda. está afiladísimo el país, ¿eh? Yo también lo escuché, yo lo estaba dejando pasar porque dije, bueno, por ahí fue un No, 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 furcio, no, yo no, en una de esas me he pero equivocado yo, en la forma, no tengo una forma de expresión muy mal, estoy muy mala, quizá claro, a pesar de mi edad, pero no es, si ha sido, no ha sido por una cuestión de, este, por de una mala cuestión de intención, ofender, ni nada, ni claro, mucho claro. Pero menos, sí, sí, ni lo mucho dijiste. menos. Yo claro, sí, sí porque te lo sucede lo reitero siguiente, porque el país en Facundo, esto tiene por razón. si usted Dígame, plantea un tema de dígame porque respeto, en una de esas para no si usted volver a plantea cometer un ese tema de error. respeto, Claro. ese respeto debería ser recíproco y cualquier persona del colectivo LGTBIQ+, que lo escuche, lo va a interpretar precisamente como una falta de respeto para con ellos, Ojo que tal vez fue para eso lo con que pasó ellos. con tu hija también, ¿eh? Por ahí vos dijiste una cosa que no era tu intención, Se pero a dio veces la malinterpretación. boca, claro, a veces la boca nos juega mala Puede pasada. ser, Yo también puede me he ser, puede pasado. ser. Yo lo que digo es lo siguiente, yo respeto tu forma, respeto que, bueno, vos, a ver, psicológicamente se lo llamó disforia de género en su momento, ¿sí? Y yo te voy a llamar, si vos te querés llamarte Claudio, yo te voy a llamar Claudio, yo no tengo ese problema. Ahora, no me gusta a mí que me impongan, perdón por lo que digo, no me gusta que me impongan que yo te tenga que llamar que sos una mujer cuando yo me doy cuenta que no lo soy. O sea, ese tipo de Pero cosas a mí no me... ahí ya hay una situación que pauta una segregación. Si el No, no, ser no, humano para se... nada, porque yo no, Permítame, a ver, yo si tengo que permítame contratar a una persona Facundo, de transgénero, Disculpen un sí. segundito A muchachos, sí, ver, voy a dar un ejemplo claro con esto. Y yo lo aprendí, para que se caguen de risa, mirando Mirta Legrand. Habían llevado a la duquesa, no me acuerdo cuánto, que era experta en ceremonial y protocolo, y habían llevado a Florencia de la Vega. Si lo buscan en YouTube les va a aparecer el fragmento. sí lo A mí, recuerdo. a mí me pareció brillante, porque obviamente, ¿qué buscaba Mirta Legrand y la producción asquerosamente en ese momento? Buscar un momento de humillación a Florencia de la Vega, que yo la adoro, me parece una persona excepcional. Este, pero ¿qué quería hacer en el programa? Y traer un travesti, traer un coso y generar un momento ridículo y absurdo para que la gente preste atención en una payasada, para robarnos la atención. Pero Perdón, te tengo que recordar que previamente llevaron a Chris Miró y Chris Miró le pegó una felpeada como nunca. claro, sí, Cuando sí, le dijo, sí, ¿cómo te percibís ser humano? obvio. Volviendo al tema, es que le preguntaron a la duquesa, ¿usted cómo se referiría a esta persona, haciendo referencia a Flor de la B? Y yo digo, yo me referiría como ella. ¿Por qué? Porque está vestida de mujer, está con los aros, maquillada, peinada y lo queda como una mujer y habla de ella como si fuera una mujer. Entonces yo, no me interesa a mí lo que ven mis ojos, a mí me interesa cómo se presenta la otra persona. Entonces, por una cuestión de respeto y de etiqueta, yo, al ser una persona inteligente y racional, me adapto a ese momento. No tiene nada que ver con tus creencias, con tu ideología, con tu... Tiene que ver con la educación básica de poder entablar una persona que te está aclarando algo que para ella es importante. Entonces, si vos con esta persona X querés tener un diálogo de respeto, lo vas a tratar en sus términos también o te vas a adaptar. Es lo mismo, qué sé yo. Esto yo lo aprendí en bueno, ceremonial y protocolo. sí, te entiendo, Para- sí, dale, perdón. quiero cerrar esta idea. En hotelería y en turismo, yo trabajo con muchos gente de otros países y otras culturas, y yo solamente en ese lugar entendí la importancia de ceremonial y protocolo. ¿Por qué? Porque imagínate que traes un hindú, un maya, algún aborigen de alguna cosa de África, un japonés y un esquimal. Entre todos van a tener costumbres alimenticias, modos de saludar, y un árabe, y cada uno es, si cada uno interpreta como quieren
los actos que hace la otra persona en 2 segundos se están acuchillando. Y por eso es importante siempre saber entender los lenguajes del otro y adaptarse. Entender no es aceptar. Yo no te digo que aceptes lo que dicen los demás, pero sí es un ejercicio del respeto el entender. Esa sería la conclusión. Estoy totalmente de acuerdo. De alguna manera me has dado la razón de lo que yo estoy diciendo. Yo nunca hablé de faltar el respeto, por supuesto, porque yo Cris Miró, yo le seguía a Cris Miró, bien digo, no me acuerdo de esta chica que actuaba. Sí. Este, La primer vedette transexual. ¿Cómo? Una de las primeras vedettes transexual. Claro, exactamente. Yo la sigo y todo lo demás, ¿no? No, yo no tengo problema, vuelvo a repetir, en ese sentido creo que tú tienes razones, muy probablemente, este, uno quizás no diga las palabras exactas, pero básicamente estamos diciendo lo mismo. Perfecto. Lo que Igualmente, yo Facu, trataba, yo fíjate de la los discusión, modos. claro, la discusión que yo tenía, ¿eh? De decir, claro, está bien, vos tenés tu forma de verlo, pero cuando le digo yo, no, vos sos, ¿cómo es que te dije yo? Eh, sos cis. Como dije, no, vos sos cis, sos un hombre cis. Bueno, sí soy un hombre, le digo, en mi época eso que vos decís se llama hombre. No, porque esos vos y sentimientos y cosas, y me explicaba, le digo, bueno, está bien, yo te entiendo lo que vos decís, y ahí donde falta la comprensión, porque vos estás dando a entender que comprendes, pero del otro lado no hay un feedback en el cual ellas también te comprenden a vos, Bueno, ¿sí? vos no ¿Qué la edad habías tiene tu Indudablemente hija, entendido. Vos Facundo? no la habías entender, entendido a cuando te comprender. explicó. ¿Qué edad Facu, tiene por su No, eso hija, no, te... yo lo Facundo? entendí. ¿Cómo? ¿Qué edad tiene su hija? Y tiene 15, ¿Y vos qué edad tenés, Facu? Bueno, ¿sí? Yo tengo 51. me parece que hay una diferencia más allá de lo etario, hay una diferencia en una caminata en experiencia de vida, por lo cual desde los más 50 hay cuestiones que hay que saber comprender y hay cuestiones que yo también con más 50 hay que saber adaptarse a estos cambios. La Por sociedad es supuesto, evolutiva, es por supuesto. dinámica y hoy por Ahora, ¿qué hoy clase de, Pero perdón que ojo, ahí ojo que yo no es aceptar, redondeo ¿eh? así, Ojo que no es no, no, aceptar, ¿eh? Una cosa es entender y exactamente, otra cosa no es aceptar, claro. pero es Y lo no, que eso no, vos no, no, estabas no, no. planteando yo a eso recién con el justamente tema me refiero. protocolar. Yo entendí su concepto, lo entendí. Lo digo fantástico, vos creés en esto, ¿por qué me hablaba? Porque vos podés ser pansexual y mira, le digo yo, la verdad te soy honesto, hay ciertas cosas que, eh, porque se habló también, ya se empezó a hablar de un hombre que se hizo mujer y que después le gustan las mujeres. Yo para mí eso, y ellos le llaman lesbianas. Y le digo, no es lesbiana porque no es mujer. Eh, pero bueno, si vos crees eso, está bien, yo no me voy a poner a discutir con vos, no, porque vos tenés que aprender a hablar. ¿Me entendés a lo que voy? Entonces, un Sí, sí, diálogo sí. que se puede tratar y que vos me podés comprender a mí y decir, bueno, mira, esa es tu forma de ver, yo tengo esta forma de verlo, y vos decís, bueno, pero en mi época eso se llamaba de esta manera. Ese es tratar de un diálogo, pero cuando uno trata de Perdón, ¿no? comprender, también tiene que haber Mil una disculpas, comprensión del otro lado. A eso me refería yo, ¿sí? mil Porque yo disculpas, me pero puedo me poner a parece que estamos, sentar a hablar. perdón, Sí, me parece que estamos centrando una conversación vacía y vana ya en algunas cuestiones. Sí, A yo mí en iba a lo decir personal, exactamente lo mismo. a mí en lo personal, y si el ser humano que tengo adelante es cisgénero, es pansexual, es transexual, es lo que demonio sea, si es una persona de bien, si es una persona empática, resiliente, a mí me vale madre. De Yo verdad iba, les digo. por supuesto. yo iba a aprovechar para justamente utilizar lo que está comentando Facundo para decirle, yo sé lo que hubiera contestado de haber sido vos en ese momento, cuando me estaban contando esa historia. Yo le hubiera dicho, ¿sabes lo que entiendo yo de esa historia? Entiendo privilegio de un burgués. ¿Por qué? Porque ese tipo de cuestiones no son de supervivencia, son de gente que tiene la jodida vida resuelta, que se caga en la política, que se caga en lo demás, y que pretenden que
sus decisiones banales y ególatras sean más importantes que las situaciones de las complejidades del mundo en el que vivimos y del sistema que habitamos. Porque, por ejemplo, para estar considerando tener una transición hormonal con una cirugía, tenés que tener seguro médico, tenés que tener la plata, tenés que tener el tiempo, tenés que tener un montón de cuestiones. Y si vos vivís en el mismo país, que hay un montón de gente viviendo en la calle, en gente que se caga de hambre y que se muere, entonces permitime cuestionar un poco tu bondad. El otro día O el estábamos orden de hablando, prioridades. claro, el orden de prioridades, no estamos al borde de, primero y principal, la crisis económica global. Porque acá no es que solamente estamos mal en la economía en Argentina. Estados Unidos, Europa y China, que mucha gente piensa que China está fenómeno, están al borde del colapso económico, súper endeudados. Y volviendo, yo quiero acá, muchachos, que se me distraen, entendamos que este tipo de temas, este tipo de cuestiones, son en nuestro orden de prioridades de 4 o 5 para abajo. Tenemos que formarnos como buenos líderes y no dejarnos distraer nuestra atención y nuestro foco. Les doy dos herramientas que yo uso cuando utilizo redes sociales constantemente en TikTok, en Instagram. Si yo estoy mirando algo, me siento y decido qué voy a hacer con esa red social. Si voy a estudiar, si voy a aprender o si me voy a relajar y cagar de risa. Si yo me cago de risa y estoy 20 minutos, una hora dispongo para reírme, para boludear y relajarme un rato, porque tampoco tenemos que ser soldados, me cronometro el tiempo, trato de saber cuánto tiempo voy a estar en la red social. Ahora, si estoy estudiando y miro la red social y me empiezo a cagar de risa, automáticamente suipeo, por más que me cause gracia, ¿eh? Porque hoy la batalla cultural, la guerra en la que vivimos, es la de robar nuestra atención. Y acá en Violencia Sociedad Anónima siempre quiero dejar herramientas claras y contundentes para que cualquier persona que quiera aprender, quiera tomar una herramienta nueva, siempre se lleve algo en el bolsito. Siempre tenga, no sea una pérdida de tiempo mirar este programa solamente por opiniones de tres tipos hablando de feminismo. Está bien. El tema de Violencia en Sociedad Anónima, y si no conoces mi contenido, Facu, no sé si ya me conocías, siempre me interesa a No, mí no, no. hablar de ideas, y después te invito a que pases por mi YouTube, también me pueden seguir, me harían un re favor si se suscriben, a ustedes no les cuesta nada, y me comparten los videos que más les guste, me compartan su opinión, porque el contenido que hacemos acá es de geopolítica, porque hoy la política del planeta se basa en transnacionales desde el 1700. Así que cualquier idea para abajo que te haga pensar que el pobre es el enemigo, es que te están jodiendo. Siempre tenemos que tener en claro que no es el pobre el enemigo. El varón, la mujer, el uruguayo, el chileno, no importa la religión, no importa el arte, no importa la cultura. Lo que importa acá es reconocer cómo funciona el sistema y hoy los que no pagan impuestos son cada vez menos. Y con este marco así bien poderoso le damos la bienvenida a Juan Manuel. Tenés 2 minutitos para expresarte de la manera que gustes y después seguimos charlando entre amigos. ¿Cómo? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. No, yo los estaba escuchando, estaban hablando del feminismo y de esas partes de la sexualidad, que por eso no subí anteriormente, y como hiciste la intro para hablar de que iban a hablar de geopolítica, bueno, entonces, o de lo que vendría a ser la actualidad y todo, y bueno, por eso te pedí para subir, y bueno, ahora que implanten un tema, y de ahí en adelante lo seguimos y lo desarrollamos. Y bueno, si lo pones vos, a ver alguno que te guste. Mira cómo se me puso déspota en 2 segundos mira. ¿El qué? Comentarista está el chavo. Bueno, ahora pongan un tema y yo debato, ¿no? ¿Cuál es el último tema que... Es verdad, a ver, ¿cuál es el problema más sofisticado y más complejo que vos llegás a percibir? Que hablan mucho de la pobreza.
¿Me entendés? O sea, en todos los lives te dicen de los pobres, de los pobres, de los pobres. Entonces muchas veces pregunto, ¿qué es un pobre? Entonces es ahí donde se distorsiona. Para mí la pobreza viene por otro lado, viene por el tema cultural y por el tema de la educación. Porque la pobreza en sí, ser carente de bienes materiales no significa ser pobre. ¿Me entendés? La pobreza viene por la cabeza. Y es ahí donde hay que atacar. La cabeza, el desarrollo de la cabeza, saber de la historia, o sea, instruir sobre lo que es la historia argentina, sembrar el patriotismo, desarrollo cultural, desarrollo, ponerle los programas educativos de los colegios como para avanzar y abrir la cabeza. Y sobre eso no se está atacando. Ese es mi problema, el eje central del todo. El lavado de cabeza con las distracciones, con la televisión, con las aplicaciones, con todo, te hacen una distracción total donde no se hace eje en el desarrollo de las cabezas. Entonces cada cual piensa para un lado, piensa para el otro y estamos en la jungla en la que estamos. Para mí el eje central es la educación y el desarrollo de la misma. Perfecto, yo hasta acá te entiendo, comparto en parte, pero sí te hago este paréntesis antes de darle la palabra a la Holanda, que eso lo decís porque tenés ciertos privilegios. Cuando una persona está en situación de calle, cuando no tenés para comer o estás en medio de un conflicto armado, no tenés tiempo para estudiar, no tenés tiempo para invertir o financiar nada. Está bien, es como que hoy los jubilados tienen que comer hoy, no dentro de 35 años como le propone mi ley. Hay dinámicas que son más urgentes que otras. Y hoy la distribución de la riqueza está totalmente viciada. Y es la única cosa que siempre va en aumento. La única constante en la historia de la humanidad es la acumulación de riqueza. Hace 50 años había eh, más millonarios que hoy. Cada vez hay, obviamente, a ver, tope de gama, ¿no? El hipermillonario, cada vez son menos. Y en este marco le damos la bienvenida y los 2 minutos pertinentes a la Lolanda. Bienvenido, tenés 2 minutitos para y después continuamos charlando entre todos. Bueno, ¿cómo andan todos? Bien, yo plantear de que para mí el corazón de todas estas problemáticas, como dije al principio, es el materialismo dialéctico. Cuando uno plantea todos los problemas desde una perspectiva filosófica donde se trata de eh, tesis y antítesis, es decir, nosotros y ellos, y el conflicto que hay entre una postura y otra postura, el problema es que generas una sociedad que frente a todas sus problemáticas la van a lidiar en clave conflicto. Y entonces lo podés ver en la inmigración, lo podés ver en el feminismo, ahora estamos con el tema de pobres versus ricos, el tema de la desigualdad, y todo está en clave siempre de conflicto. Y, y yo me peleé bastante con el materialismo, a diferencia de Hegel, por ahí que era más idealista, exactamente porque el conflicto ya no es en términos de ideas, sino es en términos de acción. Y entonces ahí ocurre la violencia. En cuanto a que lo único que aumentó durante los últimos 50 años en el sistema capitalista por ahí es la desigualdad, también convengamos de que aumentó eh, la cantidad de ingresos per cápita de los pobres. Es decir, los pobres de ahora son menos pobres que los pobres de antes. Eh, y eso también es un valor Según qué? del aumento de la riqueza. ¿Según qué o según quién? Y según las estadísticas. Ahora, si vos, si vos agarrás y decís, bueno, ¿cómo vivía un pobre en la Edad Media y cómo por ahí vive un pobre ahora? eh, Evidentemente hay ciertos índices de mejora. Te iba a decir, En depende de cuanto qué a- año, depende de qué etnia y depende de qué momento exacto. Porque hay algunos que vivían bárbaro. Creo que el otro de vuelta Los pobres, estamos escuché, hablando leí un de informe los de que en el pobres. 1800 en Europa del Este fue, creo que hubo 140 o 200 años de no hubo guerras, la gente vivía súper cómoda, súper bien.
y hubo un florecimiento cultural y social maravilloso, pero fue una ventana súper estrecha en la historia de la humanidad, de un Hoy, solo lugar. yo, vos y todos los que estamos acá, que ponele que somos, no sé, clase media, ponele, vivimos mejor que los reyes de el castillo más grosso que tenga, no sé, cualquiera de la Edad Media. Eh, Avísame cuando puedo pedir la eso, palabra. eso es objetivo, es decir, vos hoy tenés electricidad, tenés servicios y un montón de beneficios en un montón de aspectos, la salud, la esperanza de vida, Perfecto, se están por terminar la los 2 minutos, tirá la perdón, conclusión y así ya eh, charlamos todos juntos. dale, era eso nomás. Ah, Lo ok. cual hay que reflexionar la implicancia que tiene ver las problemáticas sociales en la clave del conflicto permanente entre una postura y otra. Eh, con respecto a varias cuestiones que se tiraron recién. En primer lugar, para mí, un pobre es aquel que carece de posibilidades a desarrollo en lo que fuere. Como bien Lógico. dijiste, no voy a ser reiterativo o redundante, el ejemplo que diste es irrefutable. Una persona que está en extrema carencia no tiene la posibilidad de estar utilizando mucho la cabeza. Ahí depende de un Estado Claro. Te he equivocado. este, que pueda dar un reparo. Y quiero dejar en claro, una cuestión es que dé un reparo, no que sea un asistencialismo perpetuo. Por otro lado, No, las escuché condiciones recién el materiales no, concepto no de... nos basamos. Perdón, claro, pero por otro lado, recién escuché también el tema de somos clase media. Yo soy un convencido que la clase media es uno de los engaños más abruptos que se puso a esta sociedad de consumo. Existe clase trabajadora bien remunerada y bien asalariada. Clase media es aquel que vive de emprendimientos empresariales, inmobiliarios, administrativos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquel que trabaja y tiene un comercio es clase trabajadora, autónomo independiente. Terminé. Me parece válido aclarar una pequeña cosa, ¿eh? Yo a todos esos que vos nombraste como clase media, yo los denomino pobres. Ojo, ojo con Yo eso, me los parece defino válido. como Yo no me había trabajadores. dado cuenta, no lo había reflexionado, que no lo aclaré. Si vos tenés, ponete, no sé, 10 departamentos, un campito y 2 casas en la costa, para mí seguís siendo pobre. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, y yo me refiero al 0,002% que hoy son los Sí, trillonarios. no, Trillonarios son 4 o 5 sí, nada por más. eso, sí, No, no son muchos. Y no es ni Elon qué Musk, mamá, sí, ni Donald envidia Trump, ahora. ni nada. Está bien, así que por las dudas, para que tengamos eso en consideración, mil disculpas por no aclararlo antes. Y le damos la bienvenida a Neneto, 2 minutitos, chicos, después 15, 16, 17 y 18 ya podemos debatir entre todos. Neneto, 2 minutitos para explayarte. Neneto, Para que estás con el micrófono cerrado, por ahí te lo cerré yo. Neneto, ¿cómo te va, mi amigo? Creo que te muteaste. Buenas, hola, Ahí perdón, va, ahí va. me estaba llamando mi madre. Ah, ok. Perdón, perdón, no es que me desaparecí. Bueno, sí, a mí, ¿me toca a mí? Sí, Bien, dos sí, sí, minutitos. adelante. bien. A mí me interesó mucho eso que dijo Juan, que el pobre, que de hecho hay tantas barreras o tantas formas de nombrar qué es clase baja, qué es clase media, qué es clase alta. En realidad lo sintetizó muy bien Juan cuando dijo que el pobre no necesariamente tiene que ver con el dinero, sino tiene que ver con la formación cultural, con el imaginario, con la civilidad, con lo que sabemos de la civilidad, con el punto de vista que tenemos sobre esa civilidad. Y después, rico pobre en el lenguaje, en las interpretaciones, en la participación, se define automáticamente. Porque de hecho, cuando los pobres de derecha votan a la derecha, y todos sabemos que a lo largo de la historia
la derecha los golpeó y esos pobres no reconocen eso que fueron maltratados, ya pasa a otra dimensión. Si es una cuestión de pobres por dinero, sino pobres culturales. Entonces, hay que tener presente esa cuestión. Nada más. Este, yo creo que es un error. Creo que la pobreza es pobreza mental. Bien, yo en este momento soy pobre. Si se ponen a ver, yo soy pobre porque estoy bajo la línea de la pobreza. Ahora, poder tener un pensamiento crítico, poder tener un pensamiento o querer evolucionar es para mí fundamental, ¿sí? No me gusta catalogar si somos ricos, que somos pobres, somos negros, somos blancos, o gay, no soy una persona de catalogar, yo siempre trato a todas las personas por igual. Sin embargo, así, creo que sí, hay una problemática de concentración de dinero, porque básicamente estamos midiéndolo todo a través del demonio llamado dinero, ¿no? Y sí, hay cada día más concentración de dinero y cada día hay más pobres, económicamente hablando estoy, ¿no? Esa es mi forma de verlo. Acá, Perdón, hoy estaban hablando en la televisión en función de los ingresos, quién pertenecía a la clase baja, a la clase media, y prácticamente por ingresos, hoy prácticamente la sociedad argentina, el 80% pertenece a la pobreza, un 15% a la clase media y un 5% a las clases altas, porque lo definen por los ingresos. Ingresos, no solamente ingresos, porque también yo pondría si tenés secundaria o facultad, si tenés acceso a rutas, agua potable, cloacas, servicios en general, porque no alcanza con tener solamente ingresos y después no tenés nada. O ¿En qué sea, programa lo viste? ¿En qué noticiero lo viste? lo vi en este que es A24 con este muchacho, ¿cómo se llama? Novarecio. Perfecto. ¿Vos te pensás que Novarecio le preocupa el pobre, la clase No, ya sé media? que no, ya sé que no. Este tipo de cuestionamientos, y ponete a veces el tratar de nombrar qué es la pobreza, recién estaba preguntando la verdad, Sherman, primero definan la pobreza. Para mí, insisto en repetirlo, lo mismo se lo escribí también, los que no son punta de lanza de los trillonarios, son 5 tipos, son 4 tipos, ni siquiera son 5 familias. Porque hoy, en el mundo que estamos ingresando, de la Web 3 y de las cripto y del criptodólar y el eurocripto y el cripto que va a venir desde China y Rusia, estamos a 2 segundos que el anonimato de los mayores financistas del planeta nunca en la puta vida lo vamos a saber quién es. Yo lo que Vos digo es, planteaste hace un rato sí, cuáles eran los ejes de cada uno, eh, la percepción que teníamos cada uno de cuál es el problema más preponderante. Para mí, la falta de independencia como país. No tenemos independencia tecnológica, no tenemos independencia económica. Con esto precisamente, perdón que corto así de forma tan Ni intempestiva, soberanía empresarial. esta cuestión de las criptos y todo esto, este mercado bursátil virtual, no es ni más ni menos que un sistema especulativo que sigue rompiendo con el constructo económico que rigió esta región durante muchísimo tiempo a partir del desarrollo de matrices productivas industrializadoras y que el bloque atlantista se encargó de romper a lo largo de década tras década. pero ¿te Entonces, parece que no se la rompió la falta de tecnología? independencia, Ponete, hoy el sí, problema no sí, es tanto de la geopolítica en ese aspecto, sino del desarrollo como tecnológico. que no. Es que Tuvimos, la falta de independencia tecnológica es la que nos mantiene sometidos, sujetos y subyugados. yo te entiendo, pero te lo pongo así. Estamos a 2 segundos. A ver, yo esto lo expliqué en varios videos, pero les planteo esta situación en un resumen muy breve. Hoy China está desarrollando inteligencia artificial y robótica para reemplazar el 100% de toda su mano de obra. Y hoy tienen un problema de
desempleo en su juventud es brutal. Pero los tipos, ¿cuál es su mentalidad? Es a la mierda el desempleo, a la mierda la producción y que todo el mundo se compre una impresora para una impresora 3D en su casa y que se fabrique cada familia. O sea, la matriz productiva ya se rompió, ya se terminó. Si vos pensás que el comercio internacional, como se conocía, transnacional, a través de los barcos, que vos vas a comprar un dron en China y te lo van a mandar todo en barco hasta un puerto y en el puerto, eso ya murió también. Ahora, cada barrio, cada ciudad, cada pueblo va a tener una mini empresa, una mini fábrica. En tu casa podés tener una mini fábrica. Yo le digo porque yo tengo una impresora 3D de resina, que es una de las últimas, bueno, la era de la última tecnología hace un año, que es una locura las cosas que hace. Hay impresoras 3D que operan en el país que imprimen metales, y no solamente metales grandes, sino de micro precisión. La matriz Sí, sí, productiva, está si bien. alguien quiere volver de vuelta a la matriz productiva de Perón, estamos tarde. Sí estoy de acuerdo en el desarrollo tecnológico, pero hoy el paradigma cambió así y estamos tratando de decir, yo lo escucho a Martín ayer de Permitime decir, discrepar, sí, 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 obvio. permitime discrepar. La matriz productiva local sería emprendimientos extractivistas propios. No puede ser que Livens Argentina, Ah, Pan eso American sí, sí, Silver. olvídate. Bueno, ese tipo de matrices productivas son las que tendrían que, los pools agroexportadores, ese tipo de cuestiones, necesitamos independizarnos, necesitamos nacionalizarlos. Estoy hablando de nacionalizarlos, no de estatizarlos. Bueno, Necesitamos ahí nacionalizar los te metiste puertos, en un quilombón tremendo. necesitamos Sí. nacionalizar los ríos, porque hoy es hidrovía. Entonces, estas cuestiones, cuando nuestros recursos están en manos de terceros y nosotros como los verdaderos dueños lo como vemos nación. pasar y nada más, estamos mal. Igual Yo, también yo yo te- agrego algo, sí. Y así ya le si la damos la debilidad bienvenida a Joel. Dale. Si la debilidad pasa porque no tenemos la tecnología de punta y los chinos están prácticamente en otra galaxia, entonces tenemos que ver cuál es nuestra fortaleza. Muy bien lo dijo Paisa. Si no tenemos tecnología, pues no tenemos comida y los chinos Exacto. son más de 1.000 millones. Entonces, a veces tendríamos que decir esto. Ahí yo adhiero, si hay debilidad, bueno, busquemos cuál es la fortaleza y la construimos. Y Tiene si toda vos la tomás con razón. el Estado, si vos tomás con el Estado todo lo que es alimentos, agua, todo lo que es cereales, vamos a ver si somos pobres, vamos a ver si somos débiles, Tal vamos a cual. ver, a lo mejor la Pero cosa pasa por ahí, la política, el Neneto, poder. quiero hacer un pequeño comentario. Le damos la palabra a Joel y después volvemos a debatir. Pero sí, antes de decirle a Joel, yo te digo, ahí en ese quilombo que ustedes están, el país, en Neneto está nombrando, nos tendríamos que replantear la propiedad privada. Y ojo, No, no, pero empiecen a reflexionar. Ahora le damos la palabra a Joel. adelante, Pero yo adelante. le digo que vamos a hacer, reflexionemos sobre la propiedad privada. Joel, ¿cómo estás? Bienvenido, tenés 2 minutitos para expresarte como quieras para que después volvamos a hablar todos juntos en comunidad. Gracias. ¿Qué tal con todos? Un gusto. Interesante el tema. Y cuando se menciona China, yo tengo un tema con China. Supongo que es parte de un problema que no tengo la suficiente información. China es tan grande, o sea, que los datos no sé si compararlos correctamente. O sea, cuando trato de investigar sobre China, a veces le pregunto a mis amigos, algunos que hacen comercio ya me dicen, Joel, es muy avanzado, pero también hay sectores peores que Latinoamérica. O sea, allá también se les complica el tema de la informalidad. Ellos me explican y yo trato de cruzar información, me dicen, China también tiene un problema de desempleo, China también tiene problemas de infraestructura. China también tiene muchos problemas. El tema de China es que como han hecho una economía a escala, sorprende al mundo. Eso es lo que ellos me ratifican cada rato. O sea, son muy buenos para hacer algo grande cuando se dedican a hacerlo. Eso es lo que sorprende. Y corríjame con esto. Hasta la actualidad, hasta la actualidad yo veo o noto, ojalá que me den información, de que China no es el ejemplo tecnológico para las grandes potencias todavía.
en lo que me refiero a avance tecnológico. A escala sí supera muy rápido, pero avance tecnológico tanto en el uso doméstico, en el uso social y en el uso militar, sigue estando muy a la par de países como Francia, como Italia, pero todavía tiene una buena diferencia como con Estados Unidos, con los propios alemanes. A mí me recuerda a China lo que era la Unión Soviética cuando enfrentó a Alemania. No le ganó tecnológicamente, le ganó por masa. En cambio, Alemania era un país en su momento, estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, que nadie podía igualarlo tecnológicamente. Nadie. Pero no le bastó, pues, ¿no? Quería saber si tienen esa data para más o menos seguir en la conversación que les estoy recién entendiendo. Sí, si a Perfecto, mí me sí, sí. preguntan a mí, Bueno, yo discrepo con Un esa visión. segundito, Hoy China, un segundito, sí, muchachos, que creo que yo ok. entiendo para dónde va a ir cada uno y yo quiero hacer un pequeño y breve resumen. Joel, yo sí te digo que estoy planificando viajar a China justamente por esto, tengo algunos conocidos allá viviendo. Lo que te digo vos, de la información que crees tener, me parecería interesante porque yo estoy armando un recorrido que quiero hacer, que le preguntes a tus amigos cuáles son estos lugares que vos decís en las provincias que viven mal, peor que en Latinoamérica. Eso me quedó ahí, porque yo quiero nombre y apellido, porque lo mismo hice cuando viajé a Cuba, cuando viajé a Estados Unidos. A mí me gusta ir a los lugares que me... Che, ¿sabes qué? El peor lugar del mundo es ahí. Bueno, y bueno, voy y no es tan así como me cuenta la gente. Así que después, si vos podés por privado, no te olvides, te pido encarecidamente, para mí sería muy importante que me mandes esa información. Segundo, China tiene aviones de sexta generación. Estados Unidos tiene programado recién para el 2030 arrancar con los primeros prototipos. Tecnológicamente ya es inferior a China. Así que y en robótica te invito a que compares los robots de última generación de Estados Unidos, de cualquier país de Europa y los chinos. Lo que te falta ¿Puedo ahí decir es algo? información. Ahí sí, sí, ese era solamente el resumen y me parece importante Esta entender que cuestión, China no tiene comida todavía. esta cuestión 400 pasa años de porque están Europa tratando son 100 años las de China. tierras enriquecidas con minerales extraños, que eso lo están utilizando precisamente para biotecnología, para tecnología armamentística, para tecnología financiera, económica. Han desarrollado un sistema financiero digital muy superior al sistema SWIFT, y esto es lo que hizo tambalear las economías norteamericanas, porque muchos integrantes del sistema SWIFT se pasaron al sistema chino. Las tierras enriquecidas con minerales extraños son el oro blanco actual, ya reemplazaron al litio, y eso lo está manejando con una excelencia superlativa China, a diferencia de otras potencias. Terminé. Lo que pasa es que hay algo que no están midiendo, que China es 14 veces la población de Argentina. El problema de Argentina es el bajo nivel demográfico. Nosotros, supongamos, estamos en los últimos 50 años, aumentó solamente el 100% la igual, población. perdón, Ese es el problema. determinar quién la tiene más grande no es la cuestión. Me parece que cuando empezamos a hablar con el diálogo y cuando yo me metí, era qué nos pasa a nosotros, cómo podemos hacer para construir valor y poder. Y entonces, la verdad que saber el puntillismo de cómo es China, qué hace China, qué no tiene China o qué tiene por superlativo, la verdad que no es el centro de la cuestión. No nos Ahora, sirve. Tienes lo Bueno, razón. más importante, discúlpame, pero sí, Neneto, yo primero te digo no te emociones, respirá, estamos charlando. Yo entiendo, creo, tu punto, pero te digo esto, solamente para que lo tengas en cuenta. Hoy China, ¿por qué hablamos de China hoy? Porque es el jugador número uno del planeta. Y si queremos, económicamente, militarmente, geopolíticamente, si sí, queremos tener algún tipo de integración con el planeta, con las otras comunidades, con otros países geopolíticamente, tenemos sí. que saber cómo se juega, quién se juega y si es un aliado o es un enemigo. No, escúchame, sí, Y te digo más. Lo que dijo Juan Manuel me parece muy no puedo opinar, interesante, por favor. pero yo te quiero decir esto, Juanma. Independientemente de la población, si conocemos mejor a China, podemos saber desde nuestro lugar cómo nos podemos integrar. El tema de la alimentación en China hoy es un problema número uno
Y nosotros, a nivel país, no a nivel individuos, sería una solución. Pero la problemática con el comercio de alimentos es que los 4 o 5 tamberos, propiedades de la tierra, son los que se van a enriquecer. Nosotros, Exacto. los pobres trabajadores obreros de servicio, nos vamos a chupar dos pijas, básicamente. Bueno, Sí, ahí hay, permítanme, quería comentar un poco con respecto de esto, porque habías hablado vos anteriormente de que básicamente de lo que se quiere volver atrás no se puede aplicar. Yo te diría que es un grave error lo que estás planteando. Nosotros al día de hoy somos un Coincido modelo completamente. agroexportador, ¿sí? ¿Un Argentina modelo qué? netamente es un modelo agroexportador. No vamos a llegar a tener ese tipo de tecnología como tiene China, porque en realidad China, si te pones a ver, copia modelos y los desarrolla, ¿sí? Eso es lo que ha surgido porque vamos al hecho de que a nivel tecnológico Alemania sigue estando un poco más arriba porque tiene, no sé por qué, siempre ha tenido ciertos niveles de tecnología. Francia tiene, lo que pasa es que van en decadencia porque no se invierte en educación, por ejemplo. Pero China, y la otra vez hablaba un chino diciendo, mientras que China se preparaba con su población, dijo, mientras que no se preparaba con su población, Estados Unidos dejó su población dejada al azar. En este momento Estados Unidos tiene un 20-25%, creo que un 20%, que es extremadamente, primero drogadictos, ¿sí? Porque allá en Estados Unidos tiene un montón de problemas con droga. Después tiene un grave problema de la gran cantidad de emisión por los petrodólares. No se olviden de eso. Y China, mientras tanto, ha desarrollado estas tecnologías porque de un portaaviones que vino de Rusia se hizo un super portaaviones y lo hizo en tiempo récord. Lo que tienen los chinos es eso, ¿no? Y no pueden ellos igualarnos a nosotros en la Argentina porque ellos tienen mucho desierto en su población, en su territorio. Ustedes no Por olviden Pero ahora, más allá de esas por cuestiones, ahora, ¿eh? más allá de ¿sí? esas cuestiones, si nosotros tenemos tierras enriquecidas con minerales extraños y ellos las están desarrollando, ¿por qué no le buscamos la vuelta para ponerle valor agregado? Exactamente, por eso te vuelvo a No, repetir, no es tan Nosotros somos fácil, no, no, productores de no. soja. Ahí estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando sin saber, porque ponete lo complejo de las producciones de tierra rara, que mucha gente dice, ¿por qué la estamos aportando? No tiene valor. Sí, tiene valor si vos tenés una refinería. El mismo quilombo que tiene Venezuela. Venezuela podrá tener todo el petróleo del mundo, pero no tiene la capacidad industrial de refinar y crear nafta, crear diésel. ¿Se entiende? Hay un tema Está bien, pero tecnológico estamos hablando dos idiomas que es una distintos. decisión, discúlpame, que es una sí, decisión de Estado. Y acá volvemos al tema de Juan Manuel. La cantidad de población que tenemos ahora es también una decisión de Estado de dejar la Argentina, la Patagonia vacía. Hay una cuestión ahí, si se, yo no me quiero poner conspiranoico ni nada, porque no soy de ese estilo, yo lo que sí veo es una realidad. ¿Cómo la Argentina hoy le puede competir a China? Muy simple. La Argentina, históricamente, su capacidad industrial y no su modelo agroexportador fue el que le dio mejor distribución y redistribución de la riqueza. Esa es la maravilla del modelo industrial. Porque ponete en el campo, eso, vas a tener dos tractores con inteligencia artificial que se manejen solos y ni peones vas a tener de campo. no, por eso no me dejaste terminar la Perdón, idea. pero ¿y qué Bueno, haces con pero la mano sea de más obra agraria resumido. que te queda, Perdón, te que, que me te queda expande estéril? demasiado. El peronismo fue uno de los modelos en los cuales industrializó básicamente la Argentina. Es más, creamos uno de los primeros aviones a reacción después de la Segunda Guerra Mundial con el Pulqui 1, Pulqui 2. O sea que niveles tecnológicos tenemos, hemos largado Ah, pará, es satélites. verdad, eso también. Eso me había olvidado que ¿Sí? cuando lo dijiste vos. En desarrollo aeroespacial, aunque parezca, aunque crean ustedes que somos una poronga, tenemos un No, montón nada de que ver. desarrollo Somos uno en de los satélites pocos países y les digo, que pará, largamos satélites. y te digo todavía más. Esto me lo confirmaron a mí científicos y le hice una entrevista al director de energía nuclear que tienen ahí, viste, en General Paz, El está proyecto ahí el Karen. centro. Pues, No, tal no cual, solamente sí. eso, hoy el proyecto de más desarrollo tecnológico a nivel nuclear lo tiene la Argentina. Ni Estados Unidos, ni Alemania, ni Taiwán, ni China, ni Japón.
Sí, Y porque no lo esto Si hacen no a través de la tenemos, fisión, si no sí, sí, tenemos más pero poder mucho tecnológico, más es una Perdón, seguro. decisión. pero el proyecto Karen ya no lo tenemos nosotros, nos lo robaron. bueno, No, no, bueno, pero no ese estamos sigue hablando siendo el de cómo problema solucionar los del problemas Estado. ahora, estamos Está hablando de bien. que Vos hablabas cuál hace un serían las ratito, ventajas que tenemos con permitime China. Facundo, Sí, Facundo, permitime, vos hablaste hace un rato, anfitrión, de que necesitaríamos tener una planta refinadora y la tendremos que plantear. Una planta que refine las tierras No, enriquecidas, bueno, las pero tierras raras. eso es una idealismo fantasioso que yo no tengo ganas de alimentar Perdón, para porque mí no es ningún tenemos idealismo fantasioso. los jubilados se nos están Necesitaríamos tener... muriendo, los jubilados se nos están muriendo y no tenemos un peso en el CONICET y en las universidades están a punto de cerrar. Está bien, pero Pero bueno, precisamente si vos por eso te tenés... digo, el quilombo Pero, que tenemos es otro. Igual, Después, igual, viste, permitime, antes, perdón, igual perdón, antes de perdón, preguntar. dame un minuto, Neneto, dame un minuto porque si no se corta esta idea. Nosotros necesitamos darle de comer a los jubilados, hacer una puesta en valor a los jubilados, a las áreas de discapacidad, a los más desvalidos de la sociedad. Hasta acá creo que vamos a estar de acuerdo, anfitrión, vos y yo. ¿Cómo generamos esa refinanciación, esa puesta en valor? Precisamente no endeudándonos y no esperando que vengan inversiones de afuera. Sabiendo administrar con eficiencia y con eficacia los recursos que nos ofrece nuestra tierra. Petróleo, entraste por la gas, noticia, litio. bueno, Y bueno, pero no estás entonces, hablando anfitrión, políticamente. Esa no es una idea política, eso es lo que te estoy diciendo. Eso es pero que esto una, debe ser, más allá de una idea política, esto una debe ser una creación. realidad que Bueno, la sociedad pero acá imponga. acá estamos hablando de ideas políticas serias. Sí, yo te puedo decir, Precisamente. sí, yo deseo que todos estemos de la mano cantando Kumbaya y comiendo bien. No, pero Igual, perdón, Hasta escúchame, acá, estás muchachos, subestimando. Paisa, igualmente, para. hasta acá te Igual, agradezco tu participación, Paisa. Y sí vamos a dejar rotar porque tengo algunas otras personas. A Facu y a Paisa le voy a pedir que se bajen y así seguimos circulando la gente para los demás que quieran estar subiendo. Muchas gracias, chicos, por este ratito. Y así vamos a ir sumando gente para los que quieran seguir subiendo y los que quieran seguir participando, ningún problema. Recordemos siempre tratar de ser concisos con las ideas para poder dar una conclusión rápida. Claro. Yo quería decir rapidito, Sí. el tema de las tierras raras, es verdad, normalmente se trabaja en lugares donde se concentra más. China tiene, creo, el 70% a nivel global. O sea, China saca de su país principalmente y de otros países. El problema que yo he logrado investigar es que es bien caro la extracción, bien caro el refinamiento y bien contaminante. China le importa un bledo eso, de contaminar no le importa. Y es por eso que cuando aquí lo queremos tan solo intentar pensar, tenemos que romper algunas leyes medioambientales. Creo que Estados Unidos desde hace medio año que vi un documental en inglés, pero con traducción, claro, ellos ya tienen ese proyecto y el problema de ellos no parte por el financiamiento, el problema de ellos parte por los demócratas y por estos medioambientales que se quieren anteponer ante todo. Ellos, según el documental, dicen que van a calcular año y medio en romper o cambiar esas leyes medioambientales para empezar más de 12 lugares de extracción y refinamiento de estas tierras raras. O sea, en eso sí yo le doy toda la ventaja a China. China no entra en rodeos. Pero para nosotros, para Latinoamérica, sí, es doblemente trabajo. Medioambiental. Hay una cosita que no me quedó clara. Vos te estás diciendo entonces que a China le importa un carajo el medio ambiente y que lo hace igual de todos modos. Exacto. Acá en Ok. Perú tienen la Shogun Marcona y ellos contaminan bien feo, ¿ah? Ellos contaminan bien Ese feo. es otro tema. Qué tema complejo que tocaste. Sí, sí. Y bueno, ¿qué vamos Es a un hacer? tema. Es un tema. No sé si alguien quiere aportar algo. no, igual más allá de tecnología o China o las tierras raras, para lo que somos nosotros, para poder definir qué tipo de perfil de producción o de industrialización vamos a hacer, primero tenemos que ser independientes políticamente, económicamente, en la soberanía. O sea, y después recién ahí poder partir si hacemos campos, si hacemos industria nacional, si hacemos usinas nucleares, en fin.
y no estar Me pensando, encanta cómo hablan como si ya estuvieran en el poder. Todos me encanta porque hablan como si no, todos no, pero manejaran escúchame, el poder ejecutivo y no, la pero escúchame, legislatura. cuando Milei va 15 veces a Estados Unidos, me queda claro que cuando va a Israel, me queda claro que no hay independencia política, y entonces no podemos pensar nada acerca de qué tipo de país vamos a ser. Esto también hay que decirlo, por algo estamos tan desmembrados, estamos tan desnudos y además estamos tan atrasados en relación a países que tienen estabilidad política y poder político. Eso también hay que decirlo, ¿no? ¿Qué país tiene estabilidad Cuando íbamos política? a China y a Rusia, ahí no decíamos nada. Ah, bueno, pará, me cagaste. Sí, China y Rusia tienen estabilidad política. Corea del Norte tiene estabilidad Bueno, pero política. Cuando escúchame, pero nosotros íbamos tienen alguna estabilidad que tiene que ver con el mismo criterio a lo largo del tiempo. Nosotros no. En un país, con Milei se desindustrializa, con el peronismo se empieza a hacer algo. Después viene la derecha y voltea todo lo que se hizo y hablan las importaciones. O sea, esto somos un manicomio. Creo que Neto te Neneto, refieres igualmente quiero volver al tema de Joel, pero Neneto, te digo algo. Fíjate que tu discurso es muy emocional y no es para nada parece, ¿no? racional. Entonces, fíjate un Creo, poco tu discurso de replantearlo por lo menos de una manera distinta. Porque si te creo lo digo que con mucho respeto, Neto, no está acertado en la realidad. Y Joel, antes de ajá, continuar, dale. sí te quiero decir, a China le interesa un montón el medio ambiente en su país. Después de su frontera para afuera, aplica el libro del capitalismo puro, matar o morir, le importa un culo. Claro, Y ahí el concuerdo. problema, ¿dónde es? ¿El problema de China o de la corrupción de Perú? El Los chinos, problema, por eso, los chinos la nosotros, hacen ¿no? bien simple, les importa un culo. Vos permitís, y tu gobierno corrupto permite, a ver, ¿es Estados Unidos o soy yo? Es así de corta. Claro, concuerdo. Esa es geopolítica, por eso Claro. creo que entiendo a Neneto cuando dice no estabilidad económica, no estabilidad internacional, sino estabilidad geopolítica. ¿Qué tan importante puede ser para el resto, o por lo menos para comenzando tu frontera? ¿Qué tan fuerte eres geopolíticamente en este caso, si es de Argentina, con Bolivia, con Chile, con Brasil? ¿Qué tan fuerte eres? Porque ¿Y Japón, es bien cómo gracioso lo que podés pasa en ser? Japón, ¿no? ¿Cómo Japón es podés un ser país, geopolíticamente fuerte si debés, si no tenés ahorros, si no tenés ejército? ¿Cómo podés ser fuerte y si exacto, a estás eso me refiero. desmembrado? Pero hay ejemplos también de países importantes que ciertamente no están en los primeros puestos militarmente. Japón, un país que creo que debe 3 veces más su producción. Chicos, Eh, por la duda les voy avisando, traten de pensar una conclusión, porque en 5 minutitos ya cerramos, no quiero ser tan abrupto, pero por vale. eso les aviso. Otro ejemplo, Taiwán, que seguro lo van a invadir dentro de poco, pero es importantísimo ¿Quién para lo la va a región. invadir? Es lo que dice, ¿no? Va a cambiar su geopolítica, por lo menos su estado. Es lo que entiendo que Taiwán tiene que cambiar. Cuando yo digo invadir, no necesariamente me refiero militarmente, sino sus instituciones están reculando algo. Ejemplo, Vietnam. Es bien gracioso lo que pasa con Vietnam. Vietnam está tomando cada vez más territorio sobre islas artificiales. ¿Y por qué China se lo permite? ¿Por qué China permite que se agarren ahí a golpe sus propias embarcaciones con las de Taiwán? ¿Por qué no sale eso en la noticia? Eso es bien, eso también es, a veces yo digo, China puede hacer algunas cosas acá, pero en otros lados se las permite. Por eso digo, siempre es importante un estado fuerte. Siempre, por más pequeñito que seas, siempre tienes que buscar un estado fuerte. Yo, discúlpame, te pregunto por tu acento. ¿Vos sos argentino, de alguna otra, de alguna provincia? No, 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 yo soy peruano. Ah, vos sos de Perú, discúlpame, no me había quedado todo claro. Juan Yo tengo, Manuel, la Lolanda, no sé si ¿puedo hacer quieren una compartir algo más para pregunta? ir cerrando. Sí, sí. Yo una pregunta además para vos. ¿Cuál es la distribución de riqueza en China entre el más rico y el más pobre? ¿Si vienen igualados o hay diferencia como en cualquier otra parte del mundo? No, Pero desconozco. Yo honestamente todavía, insisto esto, estoy preparando viajar para ver yo de primera mano y me serviría saber si hay indigencia en algún lado y el gobierno chino lo trata de ocultar. Me gustaría conocerlo para yo ir a hacer fotoperiodismo, ir a hacer videos y verificar si es cierto o no. Pero honestamente la distribución de la riqueza, la geopolítica interna de China, desconozco totalmente.
Yo admiro la historia china, tengo mucha información pero viste, del día a día. No, tampoco Ya, sé si confiar en los números. Lo pero único que sí manejo es que no tienen indigencia y no tienen drogadictos. Eso para mí me hace que es lo mínimo que tiene que tener un primer mundo. pero Lo vos que yo he fíjate, visto, lo que justo, yo he visto de justo, documentales de China que está totalmente estructurado y pensado. O sea, a la gente del campo se le paga para que sigan en el campo y mantengan la tradicionalidad. En las grandes ciudades, para vos entrar a una gran ciudad a trabajar, no es que vos te mudás, te alquilaste un departamento y te vas a trabajar, sino que tenés que llenar un formulario, estar en una lista de espera, aprobar una prueba para vos poder ingresar a esa gran ciudad, para que no haya migraciones y otras provincias de China se queden sin gente. Está todo estructurado. Sacó a Sí, 400 eso es verdad. millones de personas de la pobreza China. Yo por eso Muy admiro un poco a mecánicos. China. Yo declaro mi parcialidad a favor de China. Un saludo al Ojo, Partido hay Comunista. un tema rapidito. Yo no descarto que exista indigencia en China. No lo descarto por una razón. En Japón la hay. Pero es muy diferente la indigencia de Japón, que es una potencia con la que podemos conocer en Estados Unidos o en países latinoamericanos. En Japón pasa algo gracioso, yo lo veo gracioso. Ni en pedo es Allá, una potencia de Japón, Quiero decir para ir algo antes que finalizando, cierres. no, quería dar el ejemplo, allá en Quiero decir algo Japón, antes que desde cierres, los, Dale. Te aviso, a te ver, aviso. en Japón hay una indigencia de jóvenes, desde los 15 hasta los 21 años o 20 años. ¿Qué hacen estos mocosos? Se escapan de su casa y viven en la calle. No trabajan, viven prácticamente Pero limoneando Chongo, y le decime plata a la la gente. idea, tenemos que cerrar. Dame una Ese es idea, el no un ejemplo y lo que vos escuchaste. Decime claro, una ese idea. es el problema que tiene Japón. No, Ok. los propios policías lo tienen que recoger en la calle. Es muy diferente, ¿no? Pero es un problema de una potencia. Pero no es una potencia Japón, pero bueno. Juanma, todo tuyo. El último dato que te quería decir para ver si cae la ficha de algo, A ver. ¿cómo es que se llama? Vendría a ser la comunidad judía en China es de 2.500 personas, nada más. No lo dejan avanzar, nada más. Eso solo. Date ¿A cuenta. qué tira yo? Me encantó igual, Juanma, tipo, me quedé Es regulando, para tipo, pensarlo, es para ok. pensarlo. No sé para qué, para mí es igual de útil que el dato que tiró Joel. Los No, jóvenes en es Japón son conspiranoico. indigentes, tipo, qué sé yo, no Es sé. Bueno, conspiranoico. chicos, muchísimas Ah, gracias. Espero que gracias. hayan, por lo menos, no te digo que aprendido, pero por lo menos discutido, movido un poquito el cerebro, y las ideas. Les mando un abrazo grande, los espero siempre los miércoles a las 7 Pará, horas. pará. Y yo Sí, la a ver. última vez que había hablado con vos, habíamos Sí. hablado de Rusia, cómo hizo Putin para las comunidades, las que vendrían a ser, ¿cómo se llama?, originarias, se ensamblen en el país y vos me dijiste que lo ibas a buscar. ¿Lo buscaste? Estamos cerrando el programa, no seas culiado, menos mal que te dije. Bueno, la ¿Sí o próxima no? lo charlamos. ¿Qué ¿Pero es cosa? sí ¿Lo o de los no? judíos en Rusia? No, 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 no. De las comunidades originarias, cómo se ensamblaron para que sea una Rusia grande. Ah, sí, ¿Cómo lo se busqué, pero no lo vamos a charlar ahora, ya No, cerramos, no, no, no. tarde. Ah, bueno, La me quedo con próxima esa. vez, mándalo y acordate y decímelo al principio, ¿vale? Te Obvio, mando un obvio. saludo grande a todo el mundo y nos estamos viendo. Nos Un vemos. abrazo.